Ujú. Bueno, ahorita sí, ya que te voy a mandar ahí el canal de interpretación. Compartir. Ahí ya. Me avisas. Creo que sí, porque estás hablando y no te escucho desde el canal normal. Me va a pasar a la interpretación. Dani habla un poquito. Vale, ¿me escuchas bien? Sí, Epa, estamos bien. listo. Ya, Raquel, también para que sepas, ya te compartí ya se envió la invitación. Entonces creería yo que ya debería dejarte ingresar al Drive, ¿vale? Para que me cuentes cualquier cosita. Lo dejé sin protección, sin nada, para que... Sí, súper, súper, súper. Entonces con eso ahorita quedemos unos temas ahí como conceptuales. Arrancamos con la parte... ¿Listo? Bueno, entonces voy a irle dando acceso a las personas. No tenemos mucho quórum, hay como 8 personas. Es personalizado. Hola, hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Hola, Georgina. Hola, Rosa. Hola, Mayra. Hola, Hola, buenos Graciela. Hola, días. hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El taller va a ser un poquito más íntimo, más personalizado. Mm, Listo. Raquel nos avisa que ya está en el otro canal. Entonces, yo creo. Vale, 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 vale. Listo. Entonces creo yo que pues podemos aprovechar y podemos dar inicio, ¿cierto? Am, Ra- Raquel, no sé si es que por estar en el otro canal nosotros aquí no te escuchamos, ¿cierto? Ok, 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 ok. Vale, vale, vale. Listo. Entonces, bueno, estábamos dándonos unos minutos, pero entonces como dice Dani y Raquel, pues el taller lo vamos a enfocar un poco como a ese conocimiento de algunas herramientas que ustedes están proyectando como la estructuración completa de recursos, pero que pues para nosotros es importante reforzar o simplemente retomar desde lo conceptual, ¿cierto? Entonces digamos que hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio. La idea es que lo construimos entre todos, pero luego tratamos de hacer preguntas sobre el ejercicio para saber cómo pues lo vemos en el desarrollo normal de un negocio. Recuerden que esto que estamos viendo no aplica únicamente para lo que es región plateada, sino que son cosas que también pues funcionan en la generalidad de cualquier tipo de inversión que yo quiera hacer, tanto financiera como de proyectos, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar hoy algo, entonces permítanme, vamos a irnos para un Excel, por favor, si lo pueden hacer. Em, y hoy vamos a trabajar en una herramienta que, pues digamos, tiene bastantes usos desde el análisis de proyectos, ¿sí? Desde su etapa inicial, y se conoce como BPN, ¿sí? BPN o valor presente neto, ¿sí? Entonces, digamos que este BPN o valor presente neto, nosotros lo vamos a utilizar cuando queremos evaluar si
una decisión sobre un proyecto que estamos desarrollando realmente nos deja a nosotros satisfechos en términos de beneficio o en términos de utilidad o en términos de ganancia para, digamos, como poder tomar decisión frente a la evaluación y saber si, por ejemplo, cumple con muchos de los requerimientos que como inversionistas tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que evaluar dos momentos grandes. Si hay un retorno óptimo o no, o sea, si el proyecto cumple con esas condiciones de retorno y si cumple con el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, hoy tenemos un exceso de capital? Tenemos $10.000, ¿sí? $10.000 que queremos llevar a una inversión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos, digamos, como muy claro en qué invertir esos $10.000 y aparecen unas opciones? Entonces muchas veces uno se deja guiar por la intuición, mira un poco también el ejercicio del mercado, pero resulta que muchas veces esto no es suficiente cuando no se acompaña con números. Entonces, el VPN, ¿cierto? Es una herramienta que nos va a ayudar a hacer esa pequeña evaluación, nos va a ayudar a hacer ese, como ese pequeño enganche y aparte de la intuición y demás, ver si es un buen ejercicio de inversión. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener en conceptos desde el valor presente es tres cositas específicas y en teoría sencillas de construir, pero necesitamos ser muy organizados para obtenerlas. Lo primero es tener en cuenta los periodos, o sea, una línea de tiempo sobre la cual yo me voy a mover, ¿sí? El tiempo. Ese va a ser un elemento fundamental. Lo siguiente que voy a necesitar tener es entonces permíteme, Raquel, un segundito, yo organizo esto. Vamos a tener el periodo, ¿cierto? Vamos a tener las entradas, entradas de dinero y vamos a tener las salidas de dinero, ¿cierto? Y al final, un flujo neto, que va a ser simplemente una resta y ya lo vamos a ver, ¿vale? Entonces resulta que va a pasar lo siguiente. Las entradas de dinero o todo lo que es el flujo recibido únicamente, únicamente tiene en cuenta caja. Esto es un elemento literal de caja. O sea, lo que pasa es que a mí va a empezar a ingresar dinero desde el mes 3. Desde el mes 3 yo reconoceré que ingresará dinero. No es del momento cero, no es la idea que tengo sobre, sino es la realidad sobre los ingresos convertidos en flujo de caja que voy a tener. O sea, las entradas de dinero van a representar puntualmente el dinero que entra en la empresa. Tiene que ser así, ¿listo? Pero por el otro lado, las salidas de dinero, las salidas van a representar ese aspecto en el que yo saco el dinero para cubrir operación. Sí, esto es un tema muy aterrizado a un proyecto, a una ejecución, a una medición de lo que hoy debe estar pasando en la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta herramienta se va a basar en la caja? ¿Por qué es específicamente sobre la caja? Porque resulta que lo que va a permitirnos es entender cuánto tiempo me demoro yo en recuperar la inversión si bajo mis condiciones como inversionista está cumpliendo con esas opciones, pero también si adicional a eso, si me es atractivo el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando uno está iniciando sus clases de finanzas, resulta que esta es una de las primeras herramientas que le enseñan, porque le dicen, es que usted en el momento que va a elegir un proyecto, pueden aparecerle cuatro. Entonces, ¿cómo saber cuál es el mejor? ¿Cómo saber cuál hacer primero? O si hacer una combinación entre los dos, o si no tomar ninguno porque realmente no cumple con sus condiciones como inversionista. Entonces, a veces uno no tiene como de la mano unas herramientas un poco más propias, un poco más, digamos, como fuertes,
Entonces uno necesita poder como apalancarse de algunos elementos. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a hacer nosotros un pequeño ejercicio muy sencillo, lo vamos a analizar con calma, lo vamos a entender y luego vamos a utilizar una IA generativa para ver, pues, digamos, también cómo nos puede apoyar un poquito como en este uso de los elementos. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a tener, siempre que hagamos este ejercicio, vamos a incluir un periodo cero. ¿Qué significa el periodo cero? El periodo cero es donde yo voy a eh, plasmar lo que denomino como inversión inicial. ¿Listo? Esa va a ser mi inversión inicial. Entonces resulta que en el periodo cero yo solo tengo es una salida de dinero muy fuerte, que es el dinero que yo voy a sacrificar para construir todo el proyecto. ¿Listo? Entonces, en el periodo cero vamos a tener entradas de dinero. No, en la teoría nosotros no vamos a tener entradas de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que no vamos a recibir en este momento algún recurso proveniente del proyecto, sino que lo que sí vamos a tener es una salida que puede ser esa inversión. Entonces vamos a imaginarnos todos, ojalá puedan poner valores diferentes para que podamos hacer un pequeño ejercicio de contraste. Lo chévere es que pues hoy no estamos tantos, entonces puedo escucharlos, aunque yo siempre pues les doy esa parte de intervención, pero ojalá con este ejercicio que podamos como tener un poquito más de interacción. ¿Listo? Entonces, resulta que vamos a pensar en un proyecto de inversión. Entonces, yo voy a escoger algo que muchas veces genera como ruido y es, imagínense que yo me quiero comprar un carro. Yo voy a invertir en un carro. Daniel, pero eso no es una inversión, eso es un gasto. Bueno, vamos a dejar que los números nos hablen, ¿no? Vamos a evaluar una cosa tan sencilla, en mi caso, como la compra de un vehículo. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hacer una expansión en la empresa? ¿Pero qué pasa si ustedes quieren comprar una finca raíz o un inmueble? ¿Qué pasa si ustedes quieren comprar un intangible? Pues entonces ustedes van a pensar en eso y van a tratar de plasmarlo en este ejercicio y vamos a ver, pues si evaluando esa inversión como proyecto, esto nos ayuda a tomar la decisión. ¿Listo? Yo en este caso, imagínense que voy a pensar en comprar un vehículo. Acá en Colombia, pues ahorita tenemos como lo han llamado una burbuja en términos de vehículos, y es que los vehículos están un poquito elevados de precio, un poquito muy elevados de precio para lo que realmente pues deberían estar considerando condiciones de mercado. Pero vamos a pensar que, por ejemplo, ese vehículo está costando unos $25.000, ¿sí? Entonces el ejercicio lo voy a hacer en dólares en este caso. Entonces yo voy a decir que la salida de dinero que voy a proyectar en este caso, permítanme, voy a ponerle un poquito de formato a esto para que se vea mejor. Vamos a ponerle, vamos a ponerle a esto así, sin decimales, perfecto. Y entonces, esa va a ser mi proyección de inversión, ¿listo? ¿Qué se debe poner en el flujo neto? En el flujo neto no se debe poner nada más que entradas menos salidas. ¿Listo? Entradas menos salidas. Entonces, flujo de entrada menos flujo de salida. ¿Listo? Entonces tengo un negativo de $25.000. Permítanme que yo acá le puse mal y este sí necesito que sea un número normal. Listo. Entonces, resulta que yo quiero evaluar este ejercicio para 5 años. Quiero poner en contexto 5 años de este proyecto. Entonces voy a decir que mis periodos van a ir, ¿cierto? Del 1 al 5. Entonces, déjenme acá un segundito. Le ponemos que es número. Listo. Entonces vamos a tener 5 periodos de evaluación sobre el ejercicio del tiempo, ¿vale? ¿Y qué va a pasar en los flujos de ingreso y en el flujo de salida? En este caso, digamos que cuando yo decidí comprar el vehículo, lo compré como una opción de inversión. O sea, voy a ponerlo a trabajar en alguna aplicación que permita utilizar los vehículos, ¿no?
Entonces, resulta que bajo unos estudios y conversando un poco a veces con la gente que utiliza estos ejercicios, resulta que muchos mencionan que ellos pueden llegar a obtener un ingreso promedio de entre 1.500 a $2.000 mensuales utilizando los vehículos, ¿sí? Como en los que tienen ya muy claro el ejercicio, han logrado encontrar las mejores horas, los mejores días. El promedio está entre 1.500 y $2.000 mensuales, ¿sí? Entonces imagínense que yo voy a llevar esto al año, entonces voy a hacer un promedio. Vamos a decir que en teoría, en teoría, el vehículo me genera 24.000 en flujo de entrada en el año, en el primer año, vamos a ponerlo así. ¿Listo? Pero el problema está en la determinación de las salidas de dinero o en los flujos de salida. ¿Por qué? Porque resulta que es ahí donde la gente empieza a tener problemas porque no es tan ordenada. Y entonces es ahí donde se le imprimen unos sesgos al proyecto. Y es aquí donde yo quiero que ustedes no tengan ese problema en el momento de organizar la información de sus proyectos actuales, ¿cierto? Y es que tenemos que ser muy, muy consistentes con los gastos, costos e inversiones que tenemos que hacer para el proyecto. Sobre todo, tenerlos muy organizados. ¿Por qué? Porque resulta que un detalle muy sencillo en una salida puede llegar a afectar completamente mi decisión sobre el proyecto. Entonces les voy a mostrar. Si nosotros entre todos, ustedes me ayudarán un poquito, porfa, quisiéramos pensar en cuáles son los gastos, costos o inversiones que podría llegar a tener en este vehículo, ¿cuáles podrían ser durante el primer año? Entonces yo voy a comenzar con unos y ustedes me van contando. Lo primero, gasolina, ese no puede faltar, o sea, el combustible que sea, pues sí o sí lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar unos mantenimientos mínimos. el seguro del vehículo, carro Seguros, nuevo. perfecto, eso está muy bien. Necesitamos también un poco vamos a poner un rubro que se llame aseo. Muy seguramente tendremos que hacer unos gastos muy pequeñitos para, sí, pues para hacer la limpieza. ¿Qué otra cosa? Llantas. Yo voy a poner, seguramente el primer año, si yo ruedo un carro todo el tiempo, de pronto, pues por seguridad, necesitaría cambiar las llantas. Aceite, ¿cierto? El SOAT, También, el el cambio de SOAT del aceite. vehículo. claro, Ah, el digamos primero con que el que se queda el conductor, ¿o no? Muy bien, vamos a poner como, vamos a llamarlo salario, porque pues más allá de que sea mi carro, yo de ahí saco mi manutención diaria, pues vamos a denominarlo un salario. Está perfecto. Eh, Daniel, no sé si en otros países se acostumbre, pero en México siempre te encuentras una persona que está en los estacionamientos y que acá les llamamos viene, porque es el que te dice si por la derecha o por la izquierda, o el muchachito de la esquina que te limpia el ok, ok. parabrisas. Esos Esos están son, en todos lados. Sí, sí, y sí, sí. aparte es una cosita que dices, ay, hombre, son 2 pesos lo que le vamos a dar, o Ujú, sea, o ujú. 5 pesos, una cosa por el estilo. Pues Sí, si le sumas a todos los que das en esos en el mes, es un dineral. bueno, está perfecto. Parqueadero, y El vamos a TAC, llamarlo, dime, Ros. el, no sé cómo lo llaman ustedes, pero el cobro por El TAC, pasar por las autopistas. Ah, Ah, peajes. peaje, el Peaje, Los peaje. peajes. Y vamos a poner un último que voy a llamar otros, que va a ser como lo que nos quede faltando acá, lo vamos a Ujú, llevar allá. Pero entonces ya. imagínense que vamos a tratar, permítanme que en el chat alguien escribió, dice el conductor, muy bien, Graciela, claramente el salario lo vamos a denominar como el conductor. Entonces resulta que nosotros vamos a pensar un poco en el gasto anual, vamos a llevar esto al gasto anual. Entonces, vamos a pensar que de pronto por autonomía, un vehículo de estos puede recorrer por galón unos, si vamos a poner así bajitas las cosas, unos 50 kilómetros. Vamos a pensar que el galón está más o menos como en $2, por lo menos aquí ustedes tienen la tasa mejor en No, cada país. ¿Será que no?
como en No, 3 la dólares. gasolina premium está a 22 soles. Imagínate, acá, entonces, en dólares, ustedes tratan de pensar en dólar, ¿cuánto? Sí, 8 Entonces, dólares. 8, sí, entonces vamos a ver que hay unas grandes diferencias con el precio, ¿no? Sí. Entonces, El galón, imagínense perdón. que, Sí, dime, pero Rosa. creo que Daniel podríamos unificar más o menos el concepto, porque nunca en Sí, cada país va a ser igual. O sea, por ejemplo, yo lo hago en el consumo de mi movilidad. Yo te digo, más o menos son $150 al mes que yo tendría ujú, muy cautamente. Eso me implica $1.800 al año. sí, Claro, inclusive, pero inclusive, eso es pongámosle, galón, perdón, Daniel. sí, ¿El galón cuánto es en litros? 4. eh, Cuatro. Ok. algo, o Tres punto es ocho. una fracción, ajá, tres Sí, punto casi ocho más o 4. menos, Sí. casi 4. Mm. Pero entonces imagínense que vamos a pensar que como este vehículo está funcionando, vamos a poner un promedio basándonos en lo de Mayram y son $1.000. Vamos a decir que son $1.000. ¿Listo? Ya, ok. $1.000. Vamos a tener mantenimientos, vamos a poner que nos fue muy bien en el año, no nos estrellamos nada, que eso iría en otros. Ese es el problema, es que si tenemos un accidente, se va en otros y seguramente un tema de seguro y demás, pero de todos modos el seguro, aparte de que pago el seguro, si llego a accidentarme, tengo que pagar ese cubrimiento, ¿cierto? Entonces, Claro. eso lo vamos a llevar a El otros. deducible, el deducible. Ujú. Sí, el deducible. Pero entonces pensemos que en mantenimientos que nos fue muy bien, unos $250. O sea, nos fuimos bajitos, es un carro nuevo, lo estamos usando bien. O sea, vamos a hacer un imaginario muy tranquilo. Ya. El SOAT está más o menos en un promedio de $100 de pronto anuales, puede ser, o el seguro. No. Es que, Daniel, hay dos cosas que en el auto Sí, sucede. son Uno es dos, el sí. SOAT y el otro es el seguro. El seguro Ah, todo riesgo, sí. exacto. Hay Ya. uno Pero que entonces, te lo cobra la aseguradora, que si Lourdes, tú lo quieres, y el otro, Sí. el SOAT Un acá, seguro, considerando el el, cua- vehículo, puede el- estar en 700, 800 oye, dólares anual. el SOAT en el Perú no es muy caro. El SOAT al Perú no llega ni siquiera una vez al año se paga. O sea, no es sí. mucho. Y el otro seguro puede ser anual o mensual. Pero entonces Sí. imagínense que de acuerdo a donde yo haga la inversión, puede cambiar mucho. Lourdes nos dice, de acuerdo al vehículo, puede estar entre $700 y $800. Sí. Y el Que SOAT también, dependiendo del de modelo del carro, de la incluso. capacidad, modelo, Ujú. motor, todo. Vamos a Sí, pensar que en seguros, así haciendo un mal cálculo, se nos van $1.000, sí, ¿sí? más o menos, mil exacto. dólares. Ujú. En aseo vamos a irnos bajitos, vamos a decir que $100 para el año. Bueno, digamos que nos tocará a nosotros ahí ayudarnos con esa parte. Llantas, vamos a decir que las llantas pueden llegar a ser un solo cambio, pensemos en un solo cambio y por promedios pongámosle unos $300, ¿sí? Que No, puede ser más, puede ser menos, pero pongámosle que vámonos por ese lado. Aceite, pongamos que ese es un constante, vamos a poner unos $500 que también puede variar mucho de acuerdo en donde estemos haciendo la inversión, que eso es lo interesante de este ejercicio. Esto es lo importante de este ejercicio, que cada persona, ahora pensemos que esto no es en un país, sino es cada empresa va a tener condiciones muy diferentes de las condiciones de aplicación. Entonces, para mí una cosa puede ser muy caro pagar esto hoy, para otra persona puede ser muy natural y eso nos va a pasar en las organizaciones. Entonces, no hay que tener miedo a mostrar esos números porque ese es el core de nuestro negocio y somos quienes sabemos desarrollarlo, ¿no? Entonces, es importante que esa partecita como de, es que no sé si de pronto debo poner, no, las cosas pues están ahí para costearse, para poder llevar a un valor. Entonces es importante que tengamos como eso muy claro. ¿Listo? Salario. El problema de esto es el salario, Sí, porque pero pues mucha, un promedio tú estás hablando de unos $500 al mes en el Perú. Estás hablando de que no tienen tiempo, 12 horas serían 12 por 5 son casi seis mil dólares al año. imagínate, pero carísimo. yo, Pero si lo voy a que, manejar yo no considero salario. claro, porque entonces tú qué vas a hacer, trabajas todos los días y no recibes nada.
No, 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 Miren, no, Pero no, si lo no, uso no, para mi ojo, movilidad, pero hay dos no, no, cosas, hay no, dos puntos no, acá, diferentes. acá lo vamos a usar para ponerlo en Un chofer, un producción. conductor, ya, ok, Ajá, ya, no, ya, así, y así seamos nosotros, tiene que igual haber un tenemos que costo. percibir algo. Sí, Así sí, sí, es. sí. Que esa es otra falla, y les digo desde la generación de los proyectos, y es que también a veces hay como una barrera para costear nuestro servicio. Entonces, muchas ya. veces uno ve la estructura salarial de una empresa, de un proyecto, y uno dice, pero esos salarios están como muy bajitos. Entonces uno pregunta, por favor, cuénteme qué destinó usted acá para poder desarrollar. No, está el ingeniero no sé qué, está el desarrollador de así, está todo esto. Ok. ¿Y cómo se involucra cada uno en el proyecto? No, no es que yo soy el director, yo manejo, yo reviso, pero todos van a sacar dinero del proyecto porque todos van a concebir un salario. El tema es, ¿dónde está eso? Cuando eso queda mal costeado, por eso es que empiezan a haber flujos de salida que no se contemplan de ninguna manera y eso empieza a afectar el proyecto. Eso es, vamos a pensarlo como en las moneditas que nos estaban diciendo de pagar en cada esquina del carro, pero es que esto se vuelve un grueso cuando es el salario de una persona. ¿Listo? Permítame un segundo. María José, dime. Hola Daniel, Hola. hay una consulta. Yo he conversado con algunos, por ejemplo, inversionistas ángeles o Venture Capital, y ellos dicen, me han planteado que cuando ellos ven estos costos, cuando consideran los salarios, por ejemplo, para los socios fundadores de la empresa, ellos en su mayoría, no es una cosa como tan objetiva, calculan que se estén pagando algo así como la mitad del valor de mercado, para ver como el valor del compromiso también con el proyecto. Entonces, en Sí, este tipo de ejercicio, yo sé que estamos hablando, es un ejercicio, por supuesto que no es que yo sí, vaya a sí. manejar el auto, pero ¿tendría que ponerme también la mitad del valor del mercado? No, no, es que eso depende mucho y yo creo Mm. que es la situación. Por ejemplo, en este caso aislado, y les voy a contar por qué, porque lo que dice María José tiene mucho sentido, pero miren esto. Resulta que si es el carro, ¿qué pasa con el carro? Resulta que el carro va a ser mi única fuente de ingresos. Entonces yo aquí, como es mi única fuente, no puedo irme por la mitad porque debo reconocer es mi necesidad real y es que es mi única fuente de ingreso. ¿Qué pasa cuando lo que nos está contando María José y es, pensemos de pronto que cuando hacemos la carga salarial de los socios fundadores o de los gerentes o demás, lo llevemos a la mitad? Es porque, por ejemplo, en un proyecto pensado como el que estamos haciendo acá ya en una realidad, llamémoslo región plateada, pues resulta que hay una condicional diferente y es que mi ingreso no depende al 100% del proyecto con región plateada. Entonces, lo que se está pensando es que yo estoy distribuyendo mi salario en las fuentes de ingreso que tengo. Entonces, al pensarlo, yo no lo pensaría tanto en la mitad, yo haría más bien es un ejercicio estadístico básico chiquitico y es ponderar cuánto va a pesar el ingreso que voy a generar con este proyecto, cuánto con este y cuánto con este. Y teniendo los tres, la suma me debe dar el 100%, pues entonces yo así le puedo cargar esa carga salarial distribuyéndola más eficientemente. ¿Por qué? Porque imaginémonos que hoy este proyecto que yo voy a tener va a representar el 40% de mis ingresos, mientras que los otros ingresos, que son el 60, son los otros proyectos agrupados. Pues entonces yo no le voy a cargar el 50, le puedo cargar el 40, el 30, el 70, porque depende mucho hoy cómo estamos comportándonos. Entonces, me parece un súper buen apunte, está muy bien, pero yo siento que esto depende mucho de la condicional. En el caso de mi ejemplo, pues yo no lo dije y está muy bien que surja la duda. Claro, en este caso es que nosotros vamos a tener como única fuente de ingreso entonces aquí yo sí tengo que cargarle ese salario al 100, pero en los otros yo puedo distribuirlo de una manera un poco más eficiente, solamente, ojo, solamente el salario de socios, fundadores y demás. Lo demás no, o sea, si yo necesito un ingeniero que va a desarrollar unos elementos de software, yo a él no lo puedo considerar al 70, al 80, no, porque él por el proyecto me va a cobrar, o yo por el proyecto le va a pagar tanto, y no,
no voy a pedacitos. En cambio, con nosotros, como nosotros sí tenemos de pronto una variedad de los ingresos, no solo por un proyecto, sino de pronto por otro que están dando, entonces ahí sí lo podemos calcular. Pero súper, María José, está súper el apunte. Muchas gracias. Graciela, dime. Es que me genera entonces, digamos que yo estoy de acuerdo en que, claro, uno tiene que meter el tema de los salarios si es de otra persona, full completo y todo, y sí había pensado que uno cuando es el fundador o no sé qué, pues ya que tiene otras cosas dentro en el caso de nosotros que es una unidad de negocio, pues el tema sí se tiene que ir distribuido pues entre las Ujú, labores. Pero entonces sí. en ese caso, tú proyectas, digamos, ese porcentaje por el primer año y lo vas ajustando para los siguientes años o cómo lo Claro, manejas si tú claro, quieres que esta unidad de negocio sea la más importante, digamos, claro. versus las demás. ¿Sabes cómo lo ajustarías, Graciela? Y es otro muy buen apunte, teniendo en cuenta después del primer año el comportamiento del ingreso. Piensen en esto. Desarrollamos el proyecto y resulta que los ingresos que esperábamos era que, como dice Graciela, esta unidad absorbiera la mayor cantidad de generación de ingresos, entonces pasáramos de esas 70-30, 70 donde eran todos los proyectos y 30 este, a que este llegara a generar, por ejemplo, 50-55. Pero después del primer año nos damos cuenta que, por ejemplo, las ventas no reaccionaron de la manera que nosotros proyectábamos. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pues yo voy a seguir manejándolo como lo tengo, esperando a que reaccione o implementando estrategias para que el proyecto pues genere un mejor elemento. Pero si después del primer año yo veo que en vez de pasar de 30 a 50, pasa de 30 a 60, ah, no, yo puedo entonces hacer unos ajustes frente a ese retorno, porque efectivamente el proyecto ya se convirtió en la fuente principal de ingresos, ¿sí? Entonces, está perfecto. Tengo es que ir evaluando. Hay gente que dice que hay que hacer esas evaluaciones mucho más cortas para revisar los elementos financieros. Entonces, ahí yo les hago una aclaración. Para mí, un proyecto debería revisarse cada 3 meses. Debería tener una corte trimestral, pero ajustar debería ir de corte anual. Sí, es diferente, es diferente. ¿Por qué? Porque es que una cosa es que yo esté muy pendiente de lo que está pasando, pero es que si yo empiezo a hacerle ajustes a un proyecto antes de un año, yo automáticamente no estoy ni siquiera permitiendo que tenga una curva natural de crecimiento y automáticamente lo estoy impactando. Entonces, para mí sería mucho mejor irle haciendo seguimiento, pero en el año tomar la decisión y decir, no, creo que es momento de ajustar, creo que es momento de aumentar esto, creo que es momento de disminuir esto, porque seguramente van a pasar muchas cosas. ¿Listo? Entonces, por ahí sería el ejercicio. ¿Listo? Entonces ahora, perdónenme, ahora vamos a hacer una cosita. Yo, mientras íbamos hablando, fui adelantando acá, simplemente puse unos valores así que, como les digo, pueden ser completamente diferentes para cada uno, pero porque los necesitamos. Porque imagínense que a mí me dio en promedio que para el primer año yo me gasté 14.050 de gastos generales del año, incluyendo un salario y sí, un salario pequeño, porque si estamos hablando que esta persona tiene más obligaciones, yo le puse un promedio como de $700 mensuales, que pues digamos tiene, no sé, pensemos que es el salario para una familia completa, pues eso tiene sus, sí. Pero entonces, pensemos que ese es el salario, tiene todos estos gastos, entonces 14.000 y listo. Tenemos esto, entonces flujo neto, recordemos, es simplemente hacer la resta entre entrada menos salida, ¿sí o no? Entrada menos salida, eso es lo que estamos calculando. Entonces, resulta, ay, qué pena les pido un fast, que creo que hay un micrófono encendido y hace un poquito de ruido. Entonces, tenemos aquí el saldo, ¿cierto? Pero entonces vamos a darle un poquito de variación a esto. El primer año nos fue así, el segundo año no nos fue tan bien como esperábamos, pero vamos a mantener un mismo nivel de costos de salida. El segundo año aumentamos esto un poco en el margen, pero los gastos aumentaron un poquito también. Eh, vamos a tener un año malo,
como todo, ¿cierto? Vamos a tener un año muy malo y este año prácticamente no dejamos ningún beneficio al, al, o sea, tuvimos simplemente así, no, inclusive, pongámoslo muy mal, o sea, ni siquiera generamos cubrir lo más básico de. Y el segundo repunteamos, digamos como que nos levantamos un poco, logramos generar un poquito del manejo de los costos y listo, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo hago así? Pues porque no podemos, como yo les decía, decir que todo el tiempo nos va bien, porque si no, pues los ejercicios, pues todos son muy lindos, pero pues eso no es una realidad de las empresas. Pues las empresas, así como tienen meses y años buenos, tienen años malos, entonces tenemos que considerarlo muy bien y eso es parte de hacer una buena proyección. No sé si recuerdan la lineecita de tiempo que yo les dije que tenían que pintar como en su ROI, como en su manejo del proyecto. Traten de ser muy coherentes con toda su experiencia montando esa línea. O sea, digamos, como yo les mencionaba, vamos a hablar del ingreso. Si necesitamos tantos recursos y ya sabemos en el día a día cuánto nos demoramos, por favor, no lo pintemos como que va a haber un exceso de eficiencia por tener el recurso y que vamos a cortar muchos tiempos que pueden ser jugarnos en contra, ¿sí? Y es como yo les decía, que digo que voy a generar ingresos en los primeros 3 meses y resulta que no, resulta que los va a generar en los primeros 6. Entonces, cuando yo vaya a hacer una evaluación del proyecto, pues estoy completamente desfasado de tiempo. Entonces hay que ser muy coherentes, ¿no? O sea, hay que tener una precisión del proyecto frente a las condiciones de tiempo y demás. Entonces, en este caso, imaginémonos que, pues esto fue lo que nos dio. O sea, este es el flujo que nos arrojó el ejercicio y pues vamos a ver qué nos resulta. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, resulta que este tipo de ejercicios nos piden tener una consideración muy particular y es empezar a pensar como inversionistas, como gestores, como productores de ideas de negocio, cuál es la tasa que ustedes esperan les retorne un proyecto. ¿Quién les puede decir eso? Nadie. Ustedes. Su experiencia, su tiempo en el mercado. No está mal la palabra que voy a usar, pero sí la ambición frente al proyecto en términos financieros y es cuánto espero que retorne, cuánto es lo mínimo que yo como inversionista quisiera. Yo hoy voy a sacar $25,000. ¿Cuánto quiero que esa plata rinda en el mercado? Mínimo necesito un retorno. ¿Cuánto quiero que eso sea? ¿Sí? Esas tasas, pues obviamente tienen que estar un poquito reguladas también, no es como hablábamos ayer, 90%. No, pues si yo espero el 90%, pues del retorno general de todo un proyecto que es como la masa rentable, pues puedo estar rayando en ya el exceso, entonces tengo que estar muy claro como en esas tasas de. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, y ya te doy la palabra, Mayram, voy a pensar en una tasa como inversionista, ¿sí? Del 9%. Yo espero que esos $25,000 puestos en el mercado, con un movimiento de salidas y entradas, con un retorno que es mi salario, ojo, porque acuérdense que ahí también está mi salario, ¿no? O sea, yo aparte del salario, estoy pidiendo una rentabilidad como inversionista, que es que no tiene nada que ver. Como empleado yo trabajo, como ejecutor yo trabajo, y otra cosa es que como inversionista yo espero un retorno, ¿sí? Entonces, yo estoy necesitando ese retorno. Entonces, puse este 9%. Las tasas, digamos que para adelantarme un poquito, porque eso genera ciertas dudas, ¿se basan en qué? Se basan en dos cosas. Lo primero, yo puedo saber más o menos cuánto exigirle a un proyecto de acuerdo a mi experiencia como empresario. ¿Cómo así? Si mi empresa, por ejemplo, lleva creciendo en los últimos 5 años, en promedio anual, el 6, el 5%, el 7%, pues yo no esperaría menos por un proyecto. ¿Sí me entienden? O sea, yo no le aplicaría menos que eso al proyecto que el crecimiento de mi empresa. Entonces, es un referente, ¿cierto? Es un referente. Otro referente que yo podría exigirle al proyecto y puede llegar a ser un poquito ambicioso. ¿Se acuerdan lo de la tasa fija?
lo de la inversión en renta fija, esa es otra forma. Yo podría decir, bueno, yo lo mínimo que espero es que esto puesto allá y no me va a hacer, no voy a hacer un CDT de 5 años porque necesito salario mensual. Lo voy a poner a trabajar, pero necesito que por lo menos al año me deje, aparte de mi salario, una tasa que es la de la tasa fija, la del ICDT. ¿Listo? Entonces, son referentes que podemos tener. Eso es de escenarios muy conservadores. Hay personas que, por ejemplo, deciden ser muy arriesgadas en el ejercicio y ponen en un estrés muy fuerte a los proyectos y es como, le voy a exigir la tasa máxima que, pero yo ya les voy a dar un tipcito de cuál es la tasa máxima que pueden pedirle a un proyecto. ¿Listo? La tasa máxima. Entonces, les voy a pedir un favor, Mayran y Rosa, dejen ahí la mano levantadita, ya, es que quiero que miremos una cosa. Entonces, miren esto. Lo primero que le vamos a aplicar a este ejercicio, ya tenemos una tasa, por ahora pensémosla, el 9, ¿por qué el 9? Porque es mi historia, yo más o menos eso es lo que he recibido por mis proyectos, yo no espero menos del 9, es la tasa sobre la cual estoy parado y digo, no puede ser menos. Entonces, vamos a usar una fórmula en Excel que es la del BPN o de la del NPV, ¿sí? En sus siglas en inglés o en sus siglas en español. En Excel vamos a poner igual, aparece como BNA. BNA. Es la fórmula en Excel. BNA. Tranquilos que o si no, le podemos poner ya estos flujos. Con estos flujos ya se los podemos poner a una guía generativa y él nos va a ayudar a calcular el BPN y la TIR, ¿sí? Yo aquí lo hago es porque, pues, en la explicación necesito que ustedes comprendan un poquito de dónde sale. BNA nos pide unos valores. Entonces, lo primero que nos pide, BNA nos dice, dígame la tasa. Ah, ¿cómo así la tasa? La tasa con la que usted espera crecer. Entonces, la tasa que yo elegí fue este 9%, ¿cierto? Tasa 9%. Punto y coma. Entonces, la siguiente parte nos dice, usted necesita imprimirle después de la tasa todos los flujos que generó, todos los flujos que tiene. Ah, ok, sí, señor. Del flujo neto tengo desde el flujo 0 hasta el flujo 5. O sea, le pongo todos los flujos. Pero si son 10, pero si son 15, pero si son 60, los pongo todos. ¿Sí? Entonces, él dice, arrastre todos los flujos desde el 0, porque recuerden que el 0 está imprimiéndonos la inversión inicial y el último, pues, es el periodo que en este caso, pues, tenemos como, permítanme un segundito, como el de cierre. Ah, es que, qué pena, es que como estoy en la hoja desde el ambiente virtual, cambia un poquito al Excel normal, acá no se está separando. En mi caso particular, no se está separando por punto y coma, sino solo por coma, pero en el Excel tradicional de escritorio sí pide el punto y coma. Si ustedes se dan cuenta, cuando ponen punto y coma, les da a pasar al siguiente pedacito de la fórmula. ¿Listo? Entonces aquí ya le voy a decir que pongo todos mis flujos, cierro mi paréntesis y no necesito más, solo mi tasa y mis flujos. Entonces le doy enter y me dice que hay un -3. ¿Cómo así? O sea, el proyecto no resultó tan bueno. Y los flujos yo los veo bien, $24,000 al año, 14,000 de salidas. ¿Qué pudo pasar? Miren, como está en paréntesis, nos está diciendo que el flujo fue negativo. Tenemos un negativo de -$3. Daniel, ¿pero qué son $3? Entonces resulta que no es que sean 3 o 40,000. Resulta que lo que hace este evaluador, lo que hace este ejercicio del BPN, es decirle si el proyecto, bajo las condiciones que usted está pidiendo, que es esa tasa y esos flujos, lo mantiene, al ser negativo, el proyecto no cumple con sus condiciones. Cuando un BPN da negativo, yo debo elegir mejor rechazar el proyecto.
¿Por qué? Porque no cumple con mis condiciones. Y les voy a mostrar una cosa. Mi tasa es el 9. ¿Es negociable? No, porque es que es la forma en la que yo traduzco una inversión. Pero miren esto. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, no pidiera el 9, pidiera el 7? Miren lo que va a pasar. Ah, no, automáticamente es una maravilla. El proyecto sí nos da. Pero entonces, ojo, ojo, porque por eso estas herramientas necesitan de nuestro conocimiento, pero son completamente maleables como nosotros queramos. O sea, claro, yo le puedo a esto imprimir cualquier cantidad de cosas, yo le puedo mover, pero es que miren, si yo hago esto, pues resulta que em, voy a tener un problema, ¿sí? Y es que, pues, el único que se está engañando soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Pues resulta que yo aquí lo que estoy diciendo es, pues yo le bajé a la tasa, ya me dio positivo. Ah, no, el proyecto es una maravilla. Pero resulta que como inversionista, yo necesitaba pedir el 9 porque es que es lo mínimo que yo solicito sobre mis proyectos. Es la base sobre la cual debo manejar. Entonces, aquí hay dos recomendaciones claras. ¿Eso lo puedo mover? Sí, claro, yo lo puedo mover, sí, pero va a haber un problema. Y es que cuando yo muevo esto, pues automáticamente lo que yo estoy diciendo es, ¿qué significa sacrificar el 2% sobre todo el manejo de un proyecto en 5 años? Y no es el 2% nominal, no es el 2% de 25.000. Es el 2% que va creciendo porque se imprime durante cada año, que va pasando durante cada mes. Entonces no es tan fácil como decir, pero pues bajémosle un poquito, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ese tipo de cosas, es que eh, tiene uno ciertas dificultades. ¿Listo? Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso son unas herramientas de medición. Pero entonces aquí viene otro ejercicio. Yo les dije, ¿y cuál puede ser una tasa buena, Daniel? O sea, ¿cómo sé yo? Yo no tengo idea. Daniel, es que yo de verdad hoy con eso de las tasas me va a complicar un montón. Yo no tengo ni idea. Eh, em, y no me da, no me da, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Entonces, miren, yo puse el 7 por defecto, el proyecto me dio, pero yo quiero saber cuál es la tasa máxima que me puede ofrecer el proyecto. La máxima. Eso se conoce como TIR, tasa interna de retorno. La TIR es uno de los elementos más efectivos cuando yo tengo flujos muy importantes eh, y es este, ¿cierto? Porque la tasa, esto que estamos viendo aquí como tasa interna de retorno, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a saber hoy el proyecto cómo está, cuánto es lo máximo que nos puede ofrecer. Y entonces de pronto pensando en lo máximo, es que yo puedo hacer algunas consideraciones, evaluar algunos elementos, hacer algunos ajustes, pero entonces poder hacerlo con un poco más de conocimiento, sino no como simplemente yo le meto mano a los números, lo muevo, eh, eh, y pues eso va a tener una afectación, ¿cierto? Entonces necesito tener como unos buenos elementos. Em, entonces vamos a hacer una cosa, y es que para sacar esa TIR, él nos va a pedir una cosita. Vamos a decir igual TIR, paréntesis. Entonces dice que para igual TIR yo necesito, es muy sencillo. Dice, usted necesita todos los valores que le imprimió, o sea, solo los flujos, solo necesitamos los flujos, del 0 al 5, solo los flujos, sin el BPN, solo del 0 al 5, ¿sí? Cerramos y le damos Enter. Vamos a poner esto en formato porcentual a ver qué nos dice. Y resulta que, miren por qué con 9% no me daba. Porque resulta que lo máximo que me renta el proyecto
es el 8.99. ¿Puedo negociar ese 0.00001? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otro lenguaje. No, sí, de pronto yo eso sí lo puedo negociar. Resulta que este proyecto, miren, sin molestar, que casi a la intuición le pedí al proyecto casi lo máximo que me daba, pero fíjense que es porque hay un detrás. Yo ya puedo conocer un poco los números, entonces yo digo, más o menos esto es así. Pero entonces acá es donde yo tengo es que sentarme, organizar muy bien mis flujitos, todas mis cosas, lo pongo acá y saco VPN y TIR. Entonces al sacar la TIR, yo ahí es donde digo, claro, efectivamente, aquí me da esto, ¿sí? Estamos bien, no hay problema, o sea, todo está perfecto, ¿sí o no? Pero fíjense que fue porque ya en este escenario yo le pedí al proyecto el 7%, el proyecto me renta hasta el casi 9%, de pronto yo inclusive puedo exigirle un poquito más y decir acá, no, es que voy a poder que mi tasa es el 8%, sigue siendo positivo, el proyecto puede andar, lo puedo seleccionar, estamos perfectos, ¿sí? Pero, ¿dónde está el problema? El problema es cuando yo, por ejemplo, le quiero pedir un 12% y el proyecto automáticamente me dice, "Mm, mm, yo no le voy a poder dar eso. Como estoy funcionando, como me manejo hoy, es imposible que yo a usted le entregue un retorno del 12%. Entonces, este proyecto no es para usted. Ojo, ojo. Esto es muy importante porque es que muchas veces nos pueden llegar a nosotros los proyectos. Entonces, miren que hoy estoy poniéndolos a ustedes en el puesto de los evaluadores. ¿Sí? Esto es lo que ustedes hacen para evaluar un proyecto. Yo los estoy poniendo en el puesto del evaluador. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí les estamos diciendo, mire, yo me voy a sentar a mirar sus flujos, su crecimiento, todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero yo necesito entender, pues, que esto no vaya a resultar en una vía sin salida donde yo entregué el recurso y no hubo retorno. No puedo hacer eso. Entonces, fíjense que es una herramienta en la que ustedes mismos van a ser sus evaluadores y van a decir, oiga, si de pronto yo estoy acá considerando unas cosas mal, ¿qué puede ser? ¿Cómo puedo yo mejorar esto? Pues miren, acá tenemos los costos. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué elementos del costo puedo manejar entonces un poco mejor para que no afecte tanto el flujo real? Porque es que me está matando el flujo. ¿Qué puedo hacer? No, de pronto me va a tocar, aunque es un riesgo que voy a asumir, de pronto por año me va a tocar el primer año no pagar el seguro o el todo riesgo. Voy a pagar solo el SOAT. Ah, que si llega a haber un accidente y me toca pagarlo a mí, esa ya es mi responsabilidad y de pronto me puede salir más caro. Pero yo puedo manejar ciertas situaciones que no afecten realmente la continuidad del proyecto, ¿sí? Entonces, miren, este era un ejemplo m- como muy sencillo de comprar un carro y ponerlo en funcionamiento para recibir ingresos, pero esto es lo que va a pasar con todo proyecto. Todo proyecto va a generar las salidas, va a generar los ingresos, va a generar todo. Entonces, me parece muy importante que ustedes puedan tener de su mano una herramienta que les ayude a ver un poquito cómo va ese proyecto, o sea, oiga, ¿y hacia dónde va encaminado? ¿Cómo es que de verdad yo estoy pensando que sí me va a generar un recurso? Y ya para terminar, para darle paso a Mayra y Rosa, que las tengo ahí, hay un último concepto que quiero que vean, y es algo que se llama el retorno de la inversión en tiempo. ¿Cuánto me demoro en retornar? Ese concepto es un anglicismo, se conoce como payback. ¿Cuándo hay payback? Cuando yo logro recuperar la inversión inicial. Vamos a mirarlo. Miren, lo voy a hacer de la manera más sencilla, más visual, y es este. Seleccionan la primera casillita, -25. Vamos hacia abajo. Ya no hay -25, ahora hay -15.000. Ahora hay -8.000. Ahora hay aquí 8.000. Ah, hay -100. Todavía no, me faltan $100 para recuperar completamente la inversión. Ah, pero acá la embarré y resulta que hubo un año malo. Ahora tengo -1.100. En el último periodo, yo ya tengo un flujo positivo, 5.900.
perdónenme solo por el ejercicio, voy a decir que aquí fueron 14.800 en el mes 3. Resulta que si eso es así, es para que visualmente ustedes se puedan llevar el ejercicio. Si ustedes ven en los 3 primeros años, el flujo se vuelve positivo. Tengo ahora $100 de más de los 25.000. Aquí, esto en finanzas se conoce como payback y se conoce como periodo de recuperación de la inversión. Eso es el payback, periodo de recuperación. Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento, en ese año 3, yo logré bajo los flujos generados recuperar los $25.000. Ya de ahí en adelante lo que pase es diferente, ¿sí? Es otro ejercicio, estoy creciendo, bajando, pero necesito saber cuándo recupero la inversión. Entonces, payback, que es periodo de recuperación, se da cuando desde el periodo de la inversión inicial, que es negativo, en algún momento se vuelve positivo. En este caso, mírenlo, si yo lo señalo, en el tercer periodo me dice que tengo positivo 100. Eso quiere decir que se me volteó la balanza, ya no estoy en rojos, ahí hay payback. ¿Listo? Entonces, una cosa es recuperar la inversión, otra cosa es que el proyecto sea rentable. Ojo, porque miren, este proyecto no es rentable, pero sí tuvo periodo de recuperación de la inversión. ¿Qué significa esto? Que el proyecto genera recursos suficientes, por ejemplo, para recuperar lo invertido, pero no genera saciedad sobre la utilidad o beneficio que espera el inversionista. O sea, no retorna lo que esperamos. ¿Listo? Son lecturas diferentes. Por eso les digo, es ponerse ustedes en la posición de inversionista. ¿Vale? Entonces, ahora sí, perdónenme. Mayram, dime. Sí, yo tengo dos preguntas. Ujú, La primera es, este, basada en mi ignorancia total, entonces ujú, yo digo, si yo tengo, me pongo a pensar, ¿no? Si mi inversionista a mí me pone un tanto por ciento, que estoy hablando de una tasa de 9%, que son algo de, según nuestro proyecto, nuestra visualización, es como $2.250 anuales, ¿no es ujú, cierto? Yo eso lo tengo que, digamos, por eso te digo mi ignorancia que no entiendo. O sea, no sé, ujú. lo meto como que tengo que producir 2.250 a más anuales para que yo no sienta ay, tengo que pagarle 2.200 anuales. No, no. Lo que se traduce ese 9% que nos están pidiendo es que una vez en funcionamiento todo el proyecto, recuerden, después de ingresos menos costos y gastos, o sea, en la utilidad, yo le puedo ofrecer como un beneficio, en teoría, ese 9%. No es el 9 Ok. sobre los 25.000 anual, sino es sobre ese beneficio final, hay un retorno por el ejercicio. Entonces, no puedo decir que le voy o mejor dicho, está muy bien, Mayra, me está muy bien. La lectura no puede ser como que año a año yo le puedo llegar a retornar ese 9% en términos de la caja final, Ujú. sino que lo que estoy diciendo es que en la traducción de todo este ingresos menos costos y gastos, de ahí yo puedo llegar a representar ese 9 en ese beneficio, ¿sí? Entonces, es un beneficio general, pero pues obviamente es cuando uno toma decisiones, porque pues si yo logro generarle ese recurso para poder pagarse, vamos a pensar en ese escenario que nos pone Mayra, pero pues no todo el tiempo la gente retira la inversión, porque es que eso puede llegar a descapitalizar el negocio. O sea, no siempre el hecho de que yo genere utilidad y cubra la necesidad de rentabilidad quiere decir que es esa plata para sacarla. Yo puedo tener, inclusive, mire, les voy a poner un ejemplo. El proyecto nos puede estar rentando 20%, pero eso no significa que yo tengo la opción de sacárselo al proyecto y decir, me quedé. No, lo que está diciendo es que la persona que invierte puede llegar a obtener ese 9% en la traducción de los beneficios de estar en el proyecto, los beneficios de estar en el proyecto. Pero muchas veces uno no retira el dinero
porque lo que hace es afectar la caja del proyecto. Entonces, quitarle esa plática al año, en el primer año, podría significar dañar la operación del segundo. Entonces, eso es de tener como una balanza muy tranquila, ¿sí? Pero resulta, su traducción es, termina siendo ese beneficio que va a tener después de depurar ingresos, costos y gastos, Ujú. es lo que puede llegar a percibir en beneficio. ¿Listo? Es lo que le Ok, puedo ofrecer por su inversión. la segunda pregunta era, en la visualización que estamos viendo, estamos Ujú. trabajando sobre 5 años, ¿no es cierto? Sí, Ok, si yo me baso en que mi proyecto no llega a un año, estoy hablando hipotéticamente, ¿ah? Estoy diciéndote, por ejemplo, quiere decir que este periodo se convierte en veces en vez de años. sí, el Ok, periodo es el número de ok, veces. Por ejemplo, entonces, si es año, ok, 12 meses. Lo puedo manejar ok. con la frecuencia que yo quiera. Lo importante es que yo pueda tener, pues, claridad sobre los tiempos en los que ejecuto entradas y salidas de dinero. ¿Listo? Súper, Mayra. Rosa, dime. Hola Daniel, buen día. Hola. Eh, Mi duda está en este 9% de rentabilidad, ¿cierto? Sí. A la inversión Ujú, del inversionista. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el proyecto que nosotros estamos diseñando ahora para región ujú, de escalamiento, donde hay un aporte nuestro como empresa y el aporte de ustedes, llamemos región plateada como inversionista? ujú, Ahí me pierdo sí. un poquito. Lo que pasa es que ahí, Rosa, el tema es que quien imprime realmente esta tasa son ustedes. ¿Por qué? No, digamos que la lectura no es hacia, es que yo le voy a decir a Región Plata que le voy a devolver el 10%, el 15%, la TIR, ¿sí? Por decirlo así. Sí, quiero usarlo así para que no genere confusiones. Sí, no es que cuando yo lo planteé, entonces, por ejemplo, dentro de uno de los recursos financieros, yo elegí presentar mi TIR. Lo que nos va a ayudar eso a leer, por eso les decía, pónganse en la posición de ustedes ser los inversionistas, o sea, ser región plateada evaluando su proyecto, es que yo puedo ver que a través del uso del recurso, además de operar y generar todo el trabajo y el impacto social que vemos, sí se genera sostenibilidad financiera porque el proyecto termina siendo rentable, que es lo que uno espera al inyectar capital. Y es que ese recurso pues vaya a permanecer, que era lo que hablábamos ayer, es poder evidenciar a través de ustedes en su organización de información que efectivamente sí va a haber una continuidad, o sea, que esto inclusive no va a durar 5 años o no va a durar 8 meses, que esto va a durar 1 año, 2 años, 3 años. ¿Pero por qué? Porque como está planteado el proyecto, se da la lectura para ver que a través de este número, yo digo, oiga, estos proyectos van a tener la oportunidad de crecer y de permanecer, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es como la lectura. Entonces, no tiene nada que ver con que es que entonces yo retorno ese dinero de alguna manera. No retorno, ¿cierto? Sino es más como esa partecita en la que yo puedo leer que ustedes van a ser muy eficientes con su recurso. Y solamente para complementar un poquito tu intervención, Rosa, recuerda que la partecita que ustedes ponen como en ejecución, en otra parte, se conoce como la contrapartida, ¿no? Es esa parte de, entonces el proyecto es uno solo, indiferentemente de la suma entre contrapartida y recurso en este caso, el sponsor, por decirlo así, es uno solo. El proyecto es una cajita, es una bolsita. Esa bolsita necesita mostrar un crecimiento. Entonces, la TIR es una forma de decir, oiga, sí, es como el ROE y el ROA. El ROE y el Ujú. ROA no es que, es que con el ROE tú estás diciendo que generas el 20, entonces tú me vas a devolver. No. Es que el proyecto tiene la capacidad de, bajo la estructura sumada de la contrapartida más el recurso aportado, dar una continuidad. ¿Listo? Esa es la lectura. Pero está súper, porque si nos puede confundir como así, o sea, esta plata entonces me toca luego ver qué hago. No. Esto es para ver que exista continuidad sobre los proyectos. ¿Listo? Es una forma de poder ver
que financieramente el dinero que se va a entregar, pues va a tener un impacto. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, vale. Roberto, dime. Muchas gracias. Aquí ahorita me surgió una gran inquietud. Sí. Estamos nosotros, y hablo de primera persona, por hacer una inversión en infraestructura que no va a tener una entrada de dinero. Y trato de explicarme. La infraestructura que tenemos que montar representa una inversión de $60,000. ¿Ok? Ujú, Pero necesito empezar con algo, necesito empezar a hacer pequeñas modificaciones a la infraestructura de construcción que tengo, que ahorita me representan $13,000, y entonces vamos a ir haciendo algunas porque no tengo el recurso y porque no tengo el... Ahorita tengo que buscar un apalancamiento o una entrada de inversión para lograr esos ujú, $13,000. Entonces, por lo menos de aquí al próximo, voy a hablar de 12 meses, no va a haber ninguna entrada. Quiere decir que esto ujú. lo tengo que mandar a mayor tiempo para poder tener esa recuperación, y en el momento que entre el diferencial, que podrían ser esos $47,000 que me hacen falta, es cuando ya entra la entrada de dinero, porque ya, Sí, que ya entran los equipos, ya entra un sí, proceso sí, 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 de reaprovechar, más bien, entran los equipos para operar, y es cuando podrá entrar la entrada de dinero. sí. Tal cual, Roberto. La idea es que en ese caso, pues tú estás haciendo el flujo de salida, solamente hay salida, es la necesidad que se está teniendo, pero cuando llega, por ejemplo, este capital de sponsor, ese, por ejemplo, es la primera consideración de ingreso del dinero, pero lo otro son los flujos que ustedes van a proyectar como como esos ingresos generados por la puesta ya en marcha del proyecto. Entonces, el primer año es solo una salida, es negativo. Pongámosle que en los luego en los 2 meses, o sea, 14 meses después, aparece el recurso. Entonces, en este caso hay una entrada de dinero, pero en algún momento tú tienes que calcular el ingreso. O sea, sí o sí tiene que haber ingreso en alguna parte pero yo, digamos, hoy con mucho desconocimiento se los digo, eh, no sé cuáles son los límites de tiempo que está pidiendo hoy Región Plateada, ¿cierto? Em, Porque digamos que si Región dentro de sus lineamientos dice pues que el proyecto debe estar ejecutado y funcionando en el primer año, pues entonces, Roberto, ahí hay una falencia muy grave porque pues si el primer año solamente se están consiguiendo recursos para llegar a operar, pues entonces ya estás fuera de tiempos con lo que esta iniciativa está pidiendo, ¿cierto? Lo estoy diciendo desde el desconocimiento porque puede que no les estén pidiendo tiempo, ¿cierto? Puede que, pero seguramente sí hay unas condiciones pues claras de estructura. Entonces hay que tener es mucho cuidado con eso, porque está bien, o sea, tú en este momento tienes claro que para poder operar, pues claramente necesitas, ¿cierto? Pues como esa movilidad de recursos. Pero fíjate que Raquel nos está respondiendo en el grupo y perdónenme, la voy a leer. Dice, lo que indica es que el riesgo de la inversión no es el 100% de región plateada, sino del porcentaje que ustedes tienen para invertir, lo que ustedes pueden poner. En este caso, yo no metería la inversión total como parte del proyecto, o sea que ustedes deberían asumir algunos de esos gastos. Pues claro, es la proporción, ¿no? Es como mostrar lo que ustedes con sus recursos están ejecutando y lo que pues en este caso se aporta al proyecto. Pero fíjense que dice, los límites de tiempo varían dependiendo de los montos solicitados, pero máximo $100,000 espera un retorno de inversión de un año. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los tiempos. ¿Por qué? Porque, pues como en el ejemplo que nos dice Roberto, pues es muy dado a la realidad, pero fíjense que, pues en este caso, si los 12 primeros meses es solo para adecuaciones, desafortunadamente por las condiciones mismas del proyecto, pues entonces habría una disonancia, porque pues no puedo durar 12 meses organizándome para operar cuando ya me están pidiendo retorno en los 12 primeros meses. ¿Listo? Entonces, es muy importante, tengan solo presente una cosita, yo sé que todo esto financiero nos exige, pero tengan una cosa. Recuerden que nos vamos a volver a ver
más adelante. La idea es que jueguen con esto y podamos traer muchas preguntas a esa última semana financiera para aclararlo, ¿sí? Pero yo pienso que ahí, en ese momento, es donde ustedes tienen que sentarse un momentico, ver claramente todas estas condicionales y organizar sus números, ¿sí? Entonces, la tareita que yo les dejé es de recopilar información, esto es de ir aplicando, pero entonces ya toca es coger el marco del proyecto, sentarse, decir estas son las condiciones, tengo esto, y empiezo a alinear. Entonces, voy a usar el ejemplo de Roberto, no mal, sino para que nos sirva a todos, y es, si yo tomo el proyecto, me dicen que necesito retornar en un año, pero ya de entrada necesito demorarme en construir la operación 13 meses, desafortunadamente yo por tiempos ya estoy fuera porque pues no voy a poder manejar, ¿sí? Entonces hay que ser como muy estratégicos, de pronto eso lo que nos va a ayudar financieramente es a tomar decisiones, de pronto mirar el alcance del proyecto, porque es que tengan en cuenta una cosa y no quiero llegar a generar como ninguna ruptura con sus proyectos y con la evaluación desde Región Plateada, pero de pronto esta es la forma en la que yo necesito agudizar el proyecto, o sea, ser mucho más eficiente con el planteamiento y con su alcance, ¿sí? Porque es que los proyectos, recuerden, también tienen fases. Entonces, yo puedo entonces es estar en una fase donde hoy requiero un recurso para proyectar y puedo demostrar claramente cómo puedo retornar esa inversión porque en su primera fase, que es un alcance mucho mayor, yo necesito de ese apoyo, pero entonces voy construyéndome, ¿sí? Pero eso porque se tiene que pensar de pronto así, porque es que a veces cuando pensamos en estos proyectos, pues pensamos en unos elementos muy macro, muy desbordantes, y a veces pues no nos da, o sea, no, ni el recurso ni el tiempo nos va a dar para que en un año no hagamos este macro proyecto. Entonces hay que ser es como muy precisos con el alcance bajo estos lineamientos. ¿Listo? Y pensar que claramente bajo esa fase, yo lo denomino fases, pues exista ese retorno, pero es como algo que les recomiendo mucho como poder mirar bien bajo estos condicionales, tanto financieros como de tiempo, hasta dónde pueden dar alcance. ¿Listo? Mayran, dime. Pido disculpas por ser tan preguntona, pero de verdad que No necesito te tener preocupes. claridad porque al final nosotros tenemos un contador externo. Entonces, basándome en lo que tú pediste sobre los activos, pasivos, todas estas cosas, quiero que me precises. Él me dijo que teníamos, cuando le toqué el tema de la utilidad, él me dijo que teníamos una utilidad bruta, una operativa y una neta, y me Neta, perdí. Ahí sí, me perdí. no te preocupes. Dile que te entregué las tres. La que tú vas a usar es la neta, que es la Ok, final, es la ok. depuración completa. Pero esos datos nos sirven, ¿vale? Para cuando miremos un poquito el ejercicio la otra semana. Súper. ¿Listo, Mayram? Entonces la neta, pero los ejercicios que hemos hecho se basan en la neta. ¿Listo? Súper. Sebastián, hola. Hola, gracias Daniel. Vale. Daniel, yo tengo una pregunta como media filosófica casi. En el fondo nosotros llevamos 3 años, ¿ya? Sí. 3 años con pérdida, pero a la vez 3 años con crecimiento en ventas bien importante. Obviamente hemos Ujú. ido haciendo inversiones y formando equipos, etcétera, y por eso las pérdidas. Desde ahí, cualquier número que analice, o sea, cualquier tasa que analice de retorno sobre activo, patrimonio Ujú. o inversión, debería ser negativa en el fondo. No tanto. Acuérdate, Sebastián, de pronto que si tú haces ROE, haces ROA, haces rentabilidad, seguramente por lo que hoy estás generando esa pérdida, pues claramente son indicadores que no te van a hacer ver como tan bien, ¿cierto? Pensándolo así, en este tema de atracción. Pero recuerda que pensando un poco en eso, les recomendábamos utilizar el ROI,
¿sí? Basándose en el proyecto, o sea, poniendo los números del proyecto. O sea, cuál es esa utilidad y rentabilidad esperada por el proyecto bajo esa inversión que están solicitando. Acompañarlo, por ejemplo, con una TIR es muy eficiente porque puedes mostrar que aparte de esa rentabilidad que se proyecta, pues el proyecto tiene la posibilidad de permanecer y crecer, además de simplemente ese año o esos meses que ustedes proyectan. Entonces, mi recomendación es que el indicador que podría ser tu forma de presentarte es con el ROI, basándose en el proyecto. ¿Listo? O sea, pero claro, pero basándome en las proyecciones del proyecto con esta inversión. Claro, es en la inversión del proyecto y los flujos del proyecto, porque el ROI se basa en eso. El ROI está basado en el beneficio y la inversión aplicada a este beneficio. Por ejemplo, fíjate el ejercicio que hicimos hoy con el BPN. Es la proyección estructurada de entradas y salidas, pero donde yo puedo demostrar si efectivamente hay un retorno o no. Entonces, en este caso, TIR y BPN o ROI son mucho más positivos para ti que por estructura hoy, pues rentablemente no es un número tan atractivo de mostrar, ¿sí? Entonces, no hay problema, es una buena forma. Gracias. ¿Listo? Vale, vale, vale. Y Roberto, si quieres, qué pena con ustedes, vamos finalizando con la intervención de Roberto. Entonces, dime. Sí, Daniel, va a ser bien concreto. Gracias, porque Vale, realmente pusiste un panorama realista en lo que estamos haciendo. Esto que te comentaba es, porque hoy lo estoy buscando la inversión para poder, y hoy lo que contestó Raque en cuestión de la inversión de región plateada, pues me da la pauta para decir sí. Si hoy busco esa inversión, logro mi objetivo para cuando llegue el recurso, que va a llegar el recurso de región plateada, lo voy a poder hacer una recuperación en menos de 12 meses. Entonces, ok, gracias. Me abriste, perfecto. me Entonces, acomodas perfectamente la idea de qué es lo que tengo que hacer hoy. súper, súper, eso está muy bien. Entonces, miren, para todos, pues recuerden que las clínicas tienden a ser un poquito como más aplicadas, como mucho más numéricas, pero la idea es que las sesiones que vamos a tener en la última semana que nos vemos apliquen mucho de esas condiciones que tienen ustedes sobre el plan de negocios y sobre todo del plan de inversión para poder aclarar y sobre todo ver esas dudas. ¿Listo? Entonces van a salir muchas cosas, traigámoslas, esa es la idea, como poder orientarnos un poco mejor y aprovechar, ¿vale? De resto, pues simplemente, como siempre, pues agradecerles ahí por este momentico. No sé, Dani y Raquel, si de pronto hay algo adicional para cerrar. Dani está por acá. Sí, por aquí ando. Bueno, no, Dani, agradecerte mucho a todos por participar, por unirse a estos espacios que si bien son opcionales, son pues, de mucho valor para ustedes en el proceso. Como ya dijo Dani, Dani sigue para el próximo módulo, entonces la idea es que vayamos trabajando en el plan de crecimiento y traigan todas esas dudas para poder pues como apoyarse del conocimiento y de la asesoría de Daniel. Por aquí ya me voy a traer a Raque, que está en el canal de Welcome interpretación. back. So she's not Ahorita on sí, the ya te escuchamos, regreso. Raque. Ah, bueno. Cambio de switch. Listo, bueno, Buenísimo. entonces, no sé, Raque, si vas a decir algo, ya tomamos la fotico de despedida con los No, que tomamos la fotito. Creo que ahí te contesté, Sebas, en tema de la pregunta que hiciste específica. Igual cualquier otra duda podemos hablarlo más a detalle. Pero Bueno, los que puedan que estén por aquí, no sé si Claudia o Mauricio o Marta puedan abrir su camarita para que tomemos la foto, que son como los únicos que veo que no tienen la camarita puesta. Bueno, vamos a tomar la foto, ya se la en el saben. carro no importa. Hoy Para que todos estamos en salgan. la misma pantalla. Listo, listo, ya estamos. Gracias y gracias, Daniel. Sé que nos pasamos unos 15 minutitos, pero bueno, creo que fue muy, muy No, práctica no hay esta lío. pregunta. No hay Gracias. lío. Vale, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, Joaquín, gracias. Hasta descansen. luego. Chao, feliz Cuídense. fin de Estamos en semana. Gracias, Feliz buen fin semana a todos. santa. Gracias. Bye. Buen fin de semana. Descansen.